que facilita realizar este tipo de solicitudes a los países. Hay estados con los que Guatemala tiene una relación más estrecha. En el caso de México y de Estados Unidos, ellos tienen agregadurías en las sedes de las embajadas. La Fiscalía General de la República Mexicana tiene una agregaduría que pertenece a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales de México. Hay una persona que está instalada en Guatemala, que es la que agiliza los trámites de solicitudes de asistencia judicial activa. ¿Cuáles son las solicitudes de asistencia judicial activa? La que, por ejemplo, si yo soy Ministerio Público de Guatemala, tengo una investigación y necesito información de otro país, es activa. Yo estoy activando el mecanismo. Al país al que le llega, para ellos es una solicitud pasiva. O ocurre también de que en Guatemala existe es el acuerdo, la instrucción 3-2012 del Ministerio Público, que es la que regula las actuaciones del Ministerio Público en materia de solicitudes de asistencia judicial, de asistencia legal mutua. Entonces, esa regula de que las solicitudes de asistencia judicial activa se canalizan por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales. Y entonces ellos son los que dirigen a los países a los que se va a hacer el recaudo de la información. Cuando los países requieren a Guatemala, lo que hace la Unidad de Asuntos Internacionales es recibir la solicitud de otros países, y si lo que requiere ese país es realizar una averiguación con relación a algún expediente, por ejemplo, de un secuestro, de algún acto de corrupción, lo que va a hacer la Unidad de Asuntos Internacionales es distribuir, si es un secuestro, a la Fiscalía de Secuestros, si es un tema de un delito de corrupción, lo va a dirigir a la Fiscalía contra la Corrupción. Entonces va a depender de la temática sobre la cual aborde la solicitud de asistencia judicial. Entonces, yo no quiero robarles muchísimo tiempo, ya creo que muy general el tema que les abordé. Prometo trasladarles una presentación. Miren que no tuve un día que no saben, no he parado desde las 5 de la mañana de acá, que eran las 3 de la mañana en Guatemala. Son 2 horas de diferencia, ahorita son las 10 de la noche por acá, pero igual yo le agradezco muchísimo a Julio que me haya invitado y tener ahí el espacio y la oportunidad para compartir con ustedes. Y no sé si existe alguna pregunta, con mucho gusto estoy en toda la disposición ahí de responderles. Muchas gracias, Aliken, por la charla. Yo creo que sí, ha sido muy puntual y pues es muy interesante, porque creo que eso nos inspira para seguir también estudiando, y yo creo que hay interrogantes de algunos compañeros para ello, entonces voy a rogarles, por favor. El curso es de Derecho Internacional, ¿verdad? O sea, público. Sí. Entonces, vamos a levantar la mano, por favor, y vamos a activar el micrófono si tienen interrogantes para nuestro invitado. Y también pues saludamos al doctor Carlos Calderón, que también se encuentra en la sala, que es el director del centro. Un saludo especial, doctor, por ahí si se encuentra, creo que por ahí también, para que nos pueda saludar, previo a iniciar ahí la serie de preguntas. Por el doctor Calderón. Ahí está. Sí, doctor, lo escuchamos. Buenas noches, Julio. Buenas noches, licenciado Juan Francisco. Qué gusto saludarle. Para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros, apoyándonos en la carrera de abogado y notario del Centro Universitario de Occidente. Simplemente quería saludarlo y no quería perderme la oportunidad de escucharlo. Muchísimas gracias, doctor. De Derecho Internacional, yo creo que a todos nos viene bien siempre, y que mejor de alguien que ha manejado con mucha capacidad y experiencia estos procesos. A nuestros alumnos pues nos dejan bastante. Le agradezco al licenciado Julio ese esfuerzo, y también a usted que nos esté dando ese tiempo valioso, muy importante, aún en las condiciones en que está, pues nos solidarizamos con usted y estamos con usted, licenciado Juan Francisco. Muchas gracias, y mire que le agradezco. Mire que al CUNOC tengo como 8 años de no ir, y ahora no sé cuántos años voy a ajustar. Sí,
compañía lo vamos a tener siempre con nosotros. Sí, mire, qué gusto saludarle hoy, le agradezco mucho. Igualmente, para servirle. Mucho gusto, licenciado Julio. Saludos a todos los compañeros por ahí. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Calderón. Muchas gracias, doctor Calderón. Bien, vale, bueno, entonces seguimos con las interrogantes. Tenemos compañeros, si alguien tiene alguna, puede levantar la mano y... Por ejemplo, ahí Juan Esteban está preguntando con relación al tema de las pandillas. Opera de la misma manera. El tema es que lo que es celosa la Unidad de Asuntos Internacionales para verificar es qué delitos se está investigando, con el propósito de que el país que sea receptor de la solicitud de asistencia tenga la posibilidad de efectuarla, ejecutarla o de remitirla a donde corresponde. En el tema de las pandillas existe algo que me gustó mucho en algún tiempo que estuvo haciendo el Ministerio Público. ¿En qué sentido? Que en algún tiempo ya se estaban persiguiendo actividades de lavado de dinero. Porque solo se ha tenido la idea, por ejemplo, el tema de pandillas. ¿Qué idea nos genera? La extorsión, que si ustedes ahí en el curso de Derecho Penal estudian el tema, la extorsión ni siquiera está entre los delitos que contempla la ley contra la delincuencia organizada. Entonces hay que verificar el tema. Pero otras conductas abren la puerta para hacer solicitudes de asistencia de esa naturaleza. Una de ellas es el lavado de dinero. Finalmente, la actividad extorsiva es una actividad ilícita y si genera ganancias y la misma es insertada en el sistema financiero, abre la posibilidad para que desde esa perspectiva puedan realizarse solicitudes de asistencia judicial, aunque los tratados son amplios. Si se quiere requerir atraer a una persona que se encuentra en El Salvador, en Honduras, este tipo de mecanismos es el que puede funcionar. El tema es a veces demasiada burocracia. Fíjense que ahorita, por ejemplo, estaba viendo yo temas de Fiscalía Mexicana y de verdad, digo yo, a veces estamos bien en algunos temas, o sea, con el respeto de cada una de las formas en que se actúa en los países. Pero, por ejemplo, en Guatemala se hace una solicitud con las amplias facultades que tiene el Ministerio Público y se documenta la respuesta. Los hermanos mexicanos emiten un acuerdo en el que se indique que van a hacer un oficio para emitir el oficio. O sea, se duplica la burocracia. Si se recibe una respuesta en Guatemala, pues ahí está recibí la respuesta, cuando lo recibí, ahí está mi constancia, el sello. No, México emite un acuerdo en el que hacen constar la recepción de un documento. Entonces, es complicado y va a depender de la agilidad de cada país. Creo que hay otra pregunta por ahí, Nick. Dice, vamos a ver, dice cuáles son los elementos clave del derecho de los tratados, comenta Joaquín Winac. Bueno, Joaquín, los elementos básicos, fíjese que eso lo va a ver usted en su curso, pues, pero, o sea, yo no soy experto en derecho de los tratados, sino que yo he aplicado esos tratados, pero los elementos básicos son como con cualquier otro contrato, el consentimiento, el acuerdo, la concurrencia de voluntades de los estados, el objeto, la materia de las prestaciones pactadas y que deben de regirse por el derecho internacional. Muchas gracias, Lick. Axel nos pregunta, ¿qué sucede si el país pasivo al que se le solicita la asistencia no proporciona dicha asistencia? Se parte de la reciprocidad, si no se puede obligar. Ocurre mucho, por ejemplo, con Nicaragua. Nicaragua nunca responde. Venezuela no responde. Belice no responde. Entonces, existen problemas de esa naturaleza, ¿verdad? De que no hay manera de obligar a los estados. El tema es que, como se parte de la reciprocidad, es lógico que si le requieren a la inversa al país al que le han dado la información, muy seguramente tampoco obtendrá la respuesta. Muchas gracias, Ali. ¿Alguien más que tenga alguna interrogante o que también desee llevar su micrófono para plantear su pregunta?
chat tampoco hay preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, bueno, pues nuevamente, pues antes de culminar, pues nosotros nuevamente infinitamente agradecidos con ustedes. Desde ya pues un abrazo, y como lo comentaba el doctor Calderón, pues estamos con usted en forma fraternal, solidarios con usted, y sabemos cómo es la situación. Aquí nos pregunta, ¿no? Nos pregunta, dice, ¿qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes para poder seguir la línea de lucha contra la corrupción en el país? Miren, lo que les puedo decir es que yo finalmente estoy viviendo las consecuencias de una reacción de los grupos de poder por haberse detectado actividades delictivas de gran corrupción. Lo que yo he dicho, por ejemplo, la cúspide del trabajo de la CICIG fue su declive, porque haber llegado a aquellos grupos que nunca habían sido tocados han envuelto al país en una atmósfera reversiva. Y en este momento soy víctima de persecución política y no sé cuánto tiempo vaya a durar de esa manera, pero tengo la esperanza de que la situación va a cambiar. El consejo para seguir en la lucha contra la corrupción es que siempre fieles a sus convicciones, que finalmente creo que la búsqueda del cumplimiento de la ley a veces trae consecuencias en países como el nuestro, pero en lo que deben de trabajar o deben de trabajar los estudiantes de derecho es en tratar de construir instituciones sólidas, que no estén a merced o al servicio de alguna autoridad. Cuando un fiscal general, cuando un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es electo, hace un juramento a la Constitución de la República y no un juramento de fidelidad a la autoridad a la que lo está nombrando. Entonces yo creo que ahí lo que hay que seguir es con firmeza las convicciones, y eso es lo que creo que nos ayudará a seguir adelante y a continuar en luchas, en este caso en el tema de la lucha contra la corrupción, porque yo estoy ahorita a unos 5,000 kilómetros de Guatemala, pero créanme de que sigo trabajando duro con esa mira. Excelente, Lee. Muchas gracias. Bueno, yo creo que alguien más, ¿no? Bueno, entonces, pues hay una pregunta, pues todavía tenemos unos minutos. Vamos a dejarle ahí el espacio al presidente de clase, a Edgar Mendoza, para que pueda por ahí comentarnos algo, por favor. Sí, buenas noches, licenciado Julio, y buenas noches, Liz Sandoval. Pues para nosotros también, como han dicho los licenciados, es un honor y también sería un privilegio contar con su presencia aquí con nuestra clase, y